unidad de aprendizaje, son algunas semanas, más o menos es un mes del tema, ¿ya? Aprendizaje. Un tema bastante preguntado también, sobre todo cuando lleguemos al tema teorías del aprendizaje, van a haber varios o clásicos dentro del examen de admisión. Por ejemplo, vamos a ver el condicionamiento clásico, como su nombre lo dice, también reiterando, de Iván Pavlov. Vamos a ver el condicionamiento operante de Barras Frederick Skinner, y esas han sido preguntas, no quiero utilizar la palabra clásico porque acabo de usarlo en el título de un condicionamiento, tradicionales, ¿verdad? Son preguntas muy tradicionales en el examen de admisión. Y también vamos a ver las modernas preguntas. Hace como 5 años San Marcos viró su temática de aprendizaje y optó por enfocarse más en hacer preguntas de teorías cognitivas, o sea, de Skinner, Pavlov y todo lo que refiere a condicionamiento no es cognitivo, son teorías conductistas. Entonces, en el aprendizaje vamos a ver teorías conductistas y teorías cognitivas, y últimamente el examen San Marcos en los últimos años se ha centrado por un poquito abandonar las teorías tradicionales e irse a preguntar más sobre las teorías más modernas, que son teorías cognitivas del aprendizaje. Entonces también las vamos a ir viendo en clases posteriores. Hoy día solo te damos así como la presentación general del tema, y las siguientes ya vamos a explorar semana por semana una teoría del aprendizaje. Iniciamos. Entonces, nuestro tema de hoy se va a centrar en los siguientes aspectos. Vamos a ver el enfoque o los enfoques en plural de la definición de aprendizaje, en términos generales, lo que es cultura, de lo que es, lo que es cognitivo, de lo que es conductista. Luego vamos a hablar sobre las características de todo proceso de aprendizaje, qué tipos de aprendizaje vamos a ver en las semanas siguientes. Y también vamos a hablar de conductas que no se aprenden, porque hay conductas que se aprenden y conductas que no se aprenden, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a tener que ver más adelante en esta clase. De hecho, quiero que entiendas que el aprendizaje no es algo que solamente estás haciendo tú en este momento, el profesor también está en continuo aprendizaje, ¿no? Ahorita yo estoy reforzando aprendizajes. Cada vez que yo dicto un aula, yo estoy reforzando aprendizajes. El hecho de que tengo que estar aquí frente a una computadora ha hecho que yo aprenda cosas nuevas y que al mismo tiempo reactualice cosas que había aprendido hace varios años y lo había dejado, ¿no? Por ejemplo, el uso de PowerPoint, el diseño de PowerPoint, yo hace tiempo, yo lo había abandonado. Si alguna vez lo aprendí fue hace como, a ver, 2007, no me acuerdo, 2006 más o menos. Yo dejé de usar PowerPoint y sí lo usaba, pero así a las 500 esporádicamente para pasar PowerPoint que otros habían hecho, ¿no? Entonces, este desafío de las clases remotas ha hecho que yo tenga que, obviamente, actualizar conocimientos, pero también aprender cosas nuevas, porque el PowerPoint que yo aprendí era mucho más simple, bueno, para mí, en términos de lo que hoy día el Office 360, creo, si ustedes me corrigen, creo que es el Office 350, 360, el que está ofreciendo, ¿no? A ver, buenos días por acá, ¿no? Está ofreciendo que obviamente tiene algunos cambios, algunas cosas nuevas que no tenía el anterior PowerPoint del 2007 que yo había aprendido. Entonces, estamos aprendiendo, puede representar a uno de nuestros colegas que ha tenido que estar aprendiendo y aprende todos los días un poco, refuerza aprendizajes. Esta puede representar a uno de ustedes, ¿no? A uno de ustedes. Estamos siempre en continuo aprendizaje como proceso. O sea, hay algunos psicólogos que dicen que el aprendizaje debe ser visto más como un proceso en la cual vamos transfiriendo información, y otros dicen que no, el aprendizaje debe ser visto como un producto que genera un cambio de comportamiento en nosotros, ¿no? Eso lo vamos a ir explorando más fuerte o más profundamente en los siguientes minutos. Conocer las características que presenta el aprendizaje. Todo aprendizaje tiene una serie de características que debemos aprender y distinguir entre los diversos tipos de aprendizaje, ¿no? Porque hay aprendizaje motor, aprendizaje social, aprendizaje afectivo y aprendizaje cognoscitivo.
Finalmente, uno de los últimos objetivos será que evaluemos las teorías del aprendizaje, ¿no? Cómo diferenciarlo entre otros cambios de manera, sino que reciban más de una definición. Aquí yo te voy a presentar dos de los enfoques más sobresalientes sobre el tema aprendizaje, solo sobre el tema aprendizaje. ¿Ya? Bien, el primero es el enfoque conductista, que no sé si ya te enseñaron positivismo, me confirmas, y si no, yo te voy a tener que explicar un poquito de positivismo, eso es en filosofía, pero el conductismo se basó en el positivismo. Entonces, yo quiero saber si ya te han enseñado en tus clases de filosofía sobre Augusto Comte, sobre el positivismo, etcétera. Porque si es así, vas a entender mejor al conductismo. El conductismo se basó en el positivismo, ¿ya? Y así, ¿no? Ya está. Joseph de Stephanie. Muy bien. Me dicen, ya me han confirmado tus compañeros que sí. Ustedes ya aprendieron sobre el positivismo. A mí sí, pero ya me olvidé. Ya. ¿Qué no es? Positivismo no significa que seas positivo frente a la vida, algo así, ¿no? Es errado. No, no es el que afirma todo, de hecho es el que niega mucho, ¿ah? Se llama positivismo y en realidad, o mejor dicho, se refiere al positivismo, chicos, porque uno de sus representantes máximos, Augusto Comte, decía que para que afirmemos a algo como ciencia, ese algo debe ser presente, debe estar ahí tangiblemente. Entonces, dicen ellos que la ciencia debe ser objetiva plenamente, debe ser observable en todos sus aspectos, debe ser muy rigurosa, bastante manipulable. Entonces ellos dicen, la ciencia, ¿sí? Los positivistas dicen, ¿no? Las ciencias deben ser verificables, deben ser rígidas, estrictas, sistemáticas, deben seguir paso a paso algo ya planeado, no deben improvisar en todas formas, y sus objetos de estudio, dicen los positivistas, deben ser observables, medibles, verificables, tangibles, mensurables, etcétera. O sea, no, aquí tú dices, ya, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, un conductista llamado John Watson apareció en el 1913 con un libro que va a plantear las bases del conductismo, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo te decía que la ciencia debe estudiar objetos tangibles, mensurables, objetivos? Yo les pregunto, o en 1913, ¿no? ¿La conciencia es tangible? ¿Tú puedes ver científico a la conciencia de tu estudiado? ¿Tú puedes ver al psiquismo de tu estudiado? O sea, de la persona a la que le vas a estudiar. No. Entonces, decía este señor llamado Watson, entonces el psiquismo, los procesos psicológicos, la conciencia no deben ser objeto de estudio. ¿Por qué? Porque no son tangibles. Gracias, por ahí me están dando, de hecho, el plagio por acá. Gracias, César Alberto. Porque no son tangibles, porque no son mensurables, porque no obedecen al criterio de Augusto Comte. Entonces decían, entonces la psicología no es ciencia. No puede ser ciencia porque siempre se dedicó al estudio de algo abstracto. Y ahí el señor John Watson dice, no he dicho eso. Lo que digo es que lo que hasta ahora se ha estudiado no es científico, pero yo propongo que la psicología sí puede ser científica. ¿Cómo? Porque puede observar algo objetivo. ¿Ah? Sí, puede observar algo que sí se verifique, que se pueda medir, que se pueda manipular, que se pueda someter a experimentación directa. Y ese algo es la conducta. Es la conducta. Y de ahí es que esta escuela se llama conductismo. ¿Ya? Conductismo. De ahí se viene el enfoque conductista. Recuerda, estos son los que se enfocaron más en la conducta y en todo aquello que sea objetivo. ¿Por qué? Porque fueron los que se inspiraron en el positivismo comteano. ¿Ya? Ya está. Ahora, mis queridos chicos, ¿tú qué sabes inglés? ¿Cómo se dice comportamiento en inglés? A ver, ¿cómo se dice comportamiento en inglés? No me lo busques en Google, ¿ya? No me lo busques en Google. Ya está. Así se va a llamar, mira. Uy. Así se va a llamar. Behavior, creo que así se pronuncia. Disculpen mi pobre Spanglish. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Behavior.
Y profe, ¿por qué nos está hablando del inglés? Por una razón. ¿Ya? De hecho, tu amiga Sofía ya lo había mencionado. Gracias por plagiar. por plagiarme, ayudarme a plagiar. Lo que sucede es que se supone que como están estudiando el conductismo era americano, surgió en 1913 en Estados Unidos. Entonces, cuando él dice la conducta, está hablando en términos de Estados Unidos, behavior, ¿no? La escuela conductista también se llama por eso behaviorista, behaviorista, ¿ya? O behaviorista, bueno, sí, si queremos poner como así está escrito, ¿ya? Entonces, vas a ver que en algunos textos te van a hablar de conductismo y otros behaviorismo, pero al final son lo mismo. Solo que uno está en la forma original, en cómo fue pronunciada prácticamente o casi original, y otra ya está masticada por el castellano, como es esta palabra, conductismo, ¿ya? Ahora, pero, el conductismo, si bien es cierto, habló mucho sobre psicología y su palabra fue muy respetada, sobre todo en cómo se entendía el aprendizaje entre el año 1913 y más o menos 1950, todo ese tiempo primó el conductismo, su postura, sus teorías, etcétera. Luego en clases siguientes yo te voy a mostrar cuáles eran esas teorías, ¿ya? Algo va a ocurrir en 1960. En 1960 las computadoras empezaron a masificarse en venta. O sea, ya habían computadoras antes de 1960, pero a partir de 1960 las computadoras se empiezan a vender al público cotidiano. Ya no se vendía solo a la NASA o a laboratorios de lo que sería pronto la cibernética, no. Se empezaron a masificarse. La Macintosh la primera versión de Macintosh de IBM va a empezar a vender, a salir, a salir, a salir. Entonces, eso va a hacer que la gente se empiece a interesar cómo procesan las computadoras y muchos matemáticos de la época y de lo que hoy día se llamarían profesionales de la informática, muchos lingüistas, muchos neurólogos van a coincidir en que la computadora procesa muy parecido a la mente humana. De hecho, es una réplica mejorada de la mente humana, según algunos, ¿ya? Estos psicólogos que van a coincidir, o perdón, estos profesionales que van a coincidir, se van a mezclar con el nuevo conductismo llamado neoconductismo, que apareció aproximadamente en 1930 y algo, ¿ya? Ya estaba empezando a despegar un poco la idea de que si todo lo que estudiara el humano, la psicología tendría que ser plenamente observable. Decían, no podemos negar que hay algo en nosotros, dentro de nosotros, dirigiendo nuestros comportamientos. Entonces ellos ya no son tan radicales como este señor Watson que te estaba mencionando, y ya un poco admiten que sí existe algo llamado mente, aunque esa mente es algo inexplorable, es una caja negra, dicen, ¿no? Es algo que yo sé, está ahí, pero no sé cómo es, no está, no se puede registrar claramente. En cambio, la conducta sí se puede registrar, por eso ellos se llaman neoconductistas, ¿ya? 1930, y estos neoconductistas van a inspirar a estos futuros observadores del comportamiento de la mente humana y la mente artificial, llamado cognitivistas, los van a inspirar, y en 1956 nace esta postura llamada cognitivismo, que mira, algo curioso, nació del neoconductismo, pero al mismo tiempo va a tratar de debatir y rebatir en sus fundamentos teóricos sobre lo que es aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, los conductistas decían que aprender involucra un cambio de comportamiento exacto, mientras que el cognitivista dice que aprender es algo que sucede acá dentro de nosotros, y cuando aprendemos estamos memorizando, atendiendo, incluso tomando decisiones, etcétera. Entonces, el enfoque cognitivista ya no se centra, no sé si te has dado cuenta hasta mi explicación, ya no se centra como los conductistas en el comportamiento para hablar de aprendizaje, sino que se está centrando en lo que está pasando otra vez dentro de la mente. Entonces, ellos, los cognitivistas, más bien dicen que el aprendizaje no es un producto, no es un cambio, es un proceso mental, algo que ocurre dentro de la mente del ser humano y que obviamente le va a empujar, sí, a adquirir conocimientos y otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque cognitivista. Vamos a explorar un poquito más en cada una de las definiciones que te he dado, ¿ya? ¿Cuál es la definición de aprendizaje para el conductista? Para el conductista, el aprendizaje es todo cambio de comportamiento relativamente estable, o sea, toda conducta que en algo cambia, pero que tenga cierta estabilidad en su cambio. Tal vez no permanente, pero sí que permanezca mucho tiempo, ¿sí?
Ahora, producto. ¿Producto por qué? Porque dicen que en realidad lo que se entiende por aprendizaje es algo que ya ocurrió. El comportamiento está empezando a cambiar y sabemos desde ese momento que ya aprendió. Pero en qué momento aprendió nadie puede saberlo en esta teoría. Solamente se sabe que si el comportamiento cambió, hay aprendizaje. Ahora, sin embargo, algo importante que quiero que aquí recuerdes. No cualquier cambio de comportamiento es aprendizaje para el conductista. Debe haber una condición para que ese cambio de conducta se denomine aprendizaje. ¿Qué cosa es? La experiencia previa. Es decir, van a haber un montón de cambios de conducta que tú tengas a lo largo de tu vida. No todos serán aprendizajes. ¿Cómo sé cuál es aprendizaje? Son aprendizajes los cambios de comportamiento que sean precedidos o justificados por una experiencia antecedente, ¿ya? Entonces, esa experiencia antecedente se define como una interacción con el ambiente o una relación sujeto-medio, ¿ya? Ahorita vamos a ir explicando eso, no te preocupes. Por ejemplo, a ver, ¿qué es aprendizaje para ellos? A ver, veamos. Supongamos que alguien conoce a su padrastro por primera vez, ¿ya? Un niño de 6 años conoce a su padrastro por primera vez, ¿ya? Su mamá lo ha estado visitando, ella ha sido viuda o divorciada o soltera, etcétera, y ha salido con este hombre por mucho tiempo, ¿ya? Entonces se dice, yo quiero que ya conozcas a mi hijo porque igual nosotros ya vamos a ser pareja, etcétera. Entonces, el señor viene, ¿no? La primera vez que los presenta, normal, el niño lo mira, le dice buenas, no le tiene ningún tipo de reacción, ¿ya? No le tiene ningún tipo de reacción, ni miedo, ni alegría, porque por primera vez lo está conociendo, ¿no? Así que lo mira y normal, ¿ya? Pero en la convivencia, supongamos que el padrastro adopta ciertas conductas, ya ciertas conductas. Ahora, tú puedes poner acá la que quieras, ¿no? O sea, puede ser que el padrastro sea un mal padrastro, imaginemos que fuera así, aunque yo he visto buenos padrastros también, pero imaginemos que sea un mal padrastro para seguir con los estereotipos de gente que a veces puede criar un niño que no sea el suyo, y que cada vez que el tipo interactúa con el niño, lo golpea, le pega, y obviamente un niño tan chiquito, cuando es golpeado, le da miedo. Entonces vamos a ver que a partir de esa experiencia de ser golpeado de forma continua por su padrastro, el niño ahora cada vez que ve al padrastro ya tiembla, ya le da miedo, incluso cuando ya no le golpea, ¿no? O sea, supongamos un día viene y, ay, no, no, no. ¿Te has dado cuenta que su conducta cambió? Cuando antes veía al padrastro, al inicio no tuvo ningún reparo, no tenía ni miedo ni alegría, pero ahora, después de la experiencia de haber sido maltratado por él, cada vez que lo ve, sí tiene miedo. ¿Me dejo entender? Sí tiene miedo, o sea, sí tiembla. Antes no temblaba. Cambio de conducta. ¿Producto de qué? De haber sido golpeado, la experiencia. Eso es lo que dice el conductismo, que es aprendizaje. Después de una experiencia, cambias tu comportamiento, ahí está. Los padrastros y las madrastras son bien malas. No siempre, chicos, ¿ya? No siempre. De hecho, yo debo decir que de experiencia cercana, yo he visto padrastros que son buenos, mejores que los padres, de hecho. A veces. No digo siempre. Por eso te digo, no hay que generalizar. Lamentablemente sí ha habido experiencias de este tipo, por eso te digo, yo he partido de la idea general, ¿no? La idea general es decir que los padrastros o madrastras son malas, etcétera, ¿no? Y quizás que algunos sí puedan confirmar en su experiencia directa que sí es así, pero lo cierto es que en la experiencia propia, yo te podría decir que he visto padrastros que más bien son mejores que los padres, ¿no? Hay veces más dialogantes, etcétera, ¿no? Bien, a ver, lo mismo sucede con un perro que es maltratado, cuando se acerca a su agresor tiembla, claro está, o le ladra también, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a ver el enfoque cognitivista, el otro, el que sí es mentalista y no dice, no, no, todo tiene que ser observable, ¿ya? Ellos dicen que aprender es un proceso que se da acá adentro, en tu cerebro, ¿ya? Es un proceso interno, un procesamiento que se procesa para que aprendamos, informa
reacción. ¿Te acuerdas que cuando procesas información es conocimiento? Por eso se llama cognitivista. ¿Por qué? Porque la escuela, él lo plantea, se enfocó mucho en el estudio de procesos cognitivos. ¿Me dejo entender? ¿Ah? Entonces, de ahí viene la palabra. Es un proceso que es interno, que lleva al procesamiento de información a un cambio de estructuras. ¿Pero qué cambio? En la conducta no tanto. Ellos se enfocan más en el cambio de las estructuras internas, mentales del sujeto. O sea, el cambio que a ellos les interesa no es en el comportamiento, a los cognitivistas les interesa cómo cambian tus estructuras mentales, la organización de los elementos de tu mente, ¿ya? Paradigma. Cada una de estas escuelas manejó un paradigma. Por ejemplo, el más conocido de los paradigmas para el conductismo es el estímulo-respuesta. Estímulo, algo presente en el ambiente. Respuesta, todo comportamiento producido por ese estímulo. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, estímulo, el plátano, ¿ya? Si tienes algo así como comestible cerca a ti, te voy a invitar a que hagas este experimento. Si tienes algo comestible, no incluyas bebidas, por favor. Tiene que ser un pancito, un quesito, si tienes una galletita, algo que puedas, una frutita seca, ¿ya? Haz este experimento. Y si no, no, normal. Seguramente tú vas a recordar lo que vamos a hacer. Los que tienen algo de comer, llévense esa comida a la boca y ténganlo ahí sin masticarlo. Traten de simplemente ver qué cosa va a pasar en sí, en su interior. Detecten qué está pasando en su interior cuando tienen la comida en la boca. Ahorita pónganselo para que puedan, no lo mastiquen todavía, solamente ténganlo en la boca. Mastícalo. Ya. Ahora sí, ya. Sí, puede ser chicle, pero todavía no lo mastiques, ¿ya? Primero, tenlo así, unos segundos en tu boca sin masticarlo. Lo que se van a dar cuenta es lo siguiente, cuando esa comida entra a la boca, nuestra boca saliva, genera salivación, no bota baba, no me entiendas eso, ¿ya? Hay gente que dice, no, yo no estoy bebiendo, no, genera salivación interna, no sé si se ha percatado alguno de los que hizo este experimento, ya sea con el pancito, ya sea con el, por eso te decía, trata de que no sea fruta, por ejemplo, yo tengo esta de acá, pero esta no va a servirnos porque esta es jugosa y se puede confundir con el elemento de salivación. Una fruta seca, un pancito, algo que no bote demasiado líquido, sino que tu propia saliva, tú sepas que si se está mojando esa comida, es porque estás generando saliva. Bien, aquí vamos a explicar el esquema estímulo-respuesta. Respuesta es todo comportamiento. Y aquí el comportamiento es tu reacción de salivación. ¿Me dejo entender? Es la respuesta. Tú salivas como respuesta ¿a qué? A algo en el ambiente, un estímulo. ¿Qué es ese estímulo? Comida. ¿Me dejo entender? Entonces, la teoría dice que todo estímulo genera una respuesta. Ya tengo fresa. Ya, Miguel, come la fresa, pero tendría que ser algo más sequito normalmente, ¿ya? Bueno, de todas maneras, la fresa sí va a servir si tienes la capacidad de detectar con precisión. Yo les pedía que sea un alimento seco, porque ahí se va a notar más claro cuando esté salivando, ¿ya? Sí funcionó con el chicle. Funciona en realidad, sí. Y de hecho, cuando la comida sea más seca, lo vas a detectar más fácil. No es que con la fresa no funcione, Miguel, funciona con toda comida, por si acaso. Solamente que como la fresa tiene sus propios jugos, puede ser que tú no detectes con claridad cuál es tu saliva y cuál es el jugo de la misma fruta, ¿ya? Entonces, acabamos de ver, hay un elemento en el ambiente, la comida, el chicle, la fresa, el pan, la galleta, este pedacito de plátano. Ya me dio ganas de comer más. Ya, ahí está. Y luego, cuando entró a nuestra boca, la reacción, la respuesta ante eso es que salivamos, ¿verdad? Toda conducta es una respuesta o reacción frente a los estímulos del ambiente. Estímulo genera respuesta. Esto lo vamos a explorar mejor más adelante, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué cosa dice el conductismo? ¿Cuál es el paradigma del cognitivismo? Perdón. Ellos dicen, mira, es cierto que el estímulo genera una respuesta. Nadie discute eso. Pero también es cierto que entre el estímulo y la respuesta existe algo. Existe la mente. Entonces, ellos dicen, ¿no? A ver, ¿por qué salivas tú? Tú
Tú salivas porque obviamente la comida ha sido procesada por la sensación gustativa. La sensación, recuerda, era un proceso psicológico. Ese proceso psicológico tiene que ver con el organismo, el sentido, la lengua, etcétera. Entonces, el estímulo, dice, actúa sobre el organismo, papilas gustativas, en mi ejemplo, porque es variado, y esas papilas gustativas generan la salivación. Entonces, no podemos decir estímulo-respuesta, no, no, no. En medio de ellos hay un organismo que recibe el estímulo y que genera la respuesta. ¿Me dejo entender? Ahora, ese organismo debe tener algo que son las neuronas. Maestra, ¿qué? ¿En la lengua hay neuronas? Claro, claro, neuronas receptoras. No sé si te acuerdas. En el ojo había neuronas, en la vulva de la nariz también había neuronas. En el oído había neuronas, no sé si te acuerdas, lo hemos visto, neuronas receptoras, ¿te acuerdas? Periféricas. Así que, claro que en las papilas gustativas hay neuronas y estas neuronas cuando captaron el sabor de esto, empezaron a generar la salivación. ¿Ya? Muy bien. Activaron a tus glándulas salivales y se produjo la salivación. Ya está. Entonces, un estímulo actúa sobre un organismo y el organismo genera la respuesta. Teorías reconocidas. Y esto es lo que te va a servir para las siguientes clasecitas, mis amores. ¿Ya? ¿Cuáles son las teorías más reconocidas sobre el aprendizaje? Uno es la del enfoque conductista. Y aquí vamos a ver al condicionamiento clásico estudiado por dos psicólogos famosos, Ivan Pavlov y John Watson, y la teoría del condicionamiento instrumental, donde se encuentra la teoría del condicionamiento operante, estudiado por dos psicólogos famosos, Edward Lee Thorndike y Barras Skinner. No me voy a explayar demasiado en esto porque eso ya lo vamos a ver en clases siguientes, ¿ya? Ahora, vamos a ver, además, hay otras teorías para el cognitivismo. Vamos a estudiar teorías del aprendizaje por descubrimiento de Browner y también teorías del aprendizaje significativo de Auschwitz, ¿ya? Esto también lo vamos a ver en clases pasadas. Como te digo, las teorías que están a tu izquierda, que mi cursor sigue, por favor, fueron por mucho tiempo las preguntas más tradicionales para San Marcos, ¿ya? Pero últimamente San Marcos está prefiriendo preguntar sobre esto más. Las teorías de mi derecha. Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, ¿ya? Profe, ¿cuál vamos a aprender nosotras? En las siguientes clases aprenderemos las dos teorías, ¿ya? O las dos posturas. Bien, entonces, definimos rapidito qué es el aprendizaje. Ya te presenté los enfoques. Ah, no, perdón. Vamos a presentarte un pequeño video que nos ayudará a entender mejor la postura del conductismo y del cognitivismo, ¿ya? A ver, espero que esté preparado. Acá creo que está. A ver. Ya, ahora sí. Se centra en la conducta observable, de tal manera que puede ser cuantificable. Pero el cognitivismo toma en cuenta la mente, la inteligencia, los sentimientos, las emociones y la motivación. Nuestros principales representantes son Watson, Pavlov y Skinner. Los más conocidos cognitivistas son Piaget, Ausubel y Brunner. Vemos la mente como una caja negra, solo tomamos en cuenta los estímulos y las reacciones. Nosotros abrimos la caja negra y estudiamos lo que hay adentro. Nuestro enfoque es el estudio de las representaciones mentales. La mente no es una cosa real, es una etiqueta que se ha dado a ciertas propiedades del organismo. Así como el color azul es una etiqueta para ciertas propiedades del espectro de luz. Su objetivo es conseguir cierta conducta, con patrones determinados. El conductismo es muy estrecho y mecánico. Personas y animales pueden adaptar su conducta cuando reciben información, aún después de haber recibido un patrón de conducta a base de reforzamiento. Se basa en actividades de reforzamiento. A diferencia de la teoría cognitiva, no busca algo netamente interno, sino algo superficial. Analiza los procesos internos, tales como la comprensión, el razonamiento, el lenguaje, etc., para finalizar tú qué entiendes por aprendizaje. El aprendizaje es un cambio permanente en la conducta, un cambio externo que podemos observar. Creo también que el aprendizaje... Si te das cuenta de lo que acabo de decir, ¿no? ¿Y tú qué entiendes
por aprendizaje? Es un cambio de conducta, es algo que podemos observar, es el conductista. Así es lo que dice, ¿no? En cambio, el que va a resaltar el proceso psicológico va a ser la siguiente definición, ¿no? Bien que el aprendizaje es un cambio permanente de la conducta, pero debido a asociaciones mentales. Hasta luego. ¿No? Ahí está. Cuenta, ¿no? Cómo cada uno define aprendizaje y otros aspectos de la psicología, pero obviamente nosotros nos vamos a enfocar en estas definiciones de aprendizaje porque es lo que finalmente los diferencia. Uno es mentalista, el cognitivismo, y el otro es, valga la redundancia, objetivista, o si lo quieres llamar así, materialista, ¿no? Positivista, que es el conductismo. Bien, entonces vamos a continuar, ahora sí que ya está claro entre una definición y otra, ambos son aprendizaje, pero vistas desde dos enfoques distintos. ¿Qué es en sí el aprendizaje? Vamos a decir que el aprendizaje es un proceso por el cual la experiencia o la práctica van a producir un cambio, ya sea que practiques constantemente, ensayes todo el tiempo y vas a ver cómo de pronto de una persona que quizás no sabía bailar, ya sabes bailar. De una persona que quizás en el inicio no sabía manejar computadoras, ya sabe manejar computadoras. Entonces, es un proceso por el cual tu experiencia de haber agarrado una computadora, de haberte ido a escuchar música y mover pasos, etcétera, visualizar pasos en otros, o tu práctica constante, los ensayos constantes, han producido un cambio en tu comportamiento que sea relativamente permanente. O sea, si te dicen permanente, siempre dura, pero si te dicen relativamente permanente, te dicen que en realidad eso que podría durar siempre, no siempre va a durar. ¿Por qué? Porque es relativo a varias condiciones. ¿Está bien? Relativamente permanente en el comportamiento o en el potencial del comportamiento. Este cambio también está relacionado con una previa reorganización de las estructuras cognitivas. Obviamente, aquí estamos definiendo primero, parece como producto, pero también estamos incluyendo la definición del cognitivismo de reestructuración de estructuras mentales. ¿Bien? Ahí está. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de cómo alguien ya termina por aprender, ¿no? Tú tímidamente agarrando primero la laptop tal vez, ¿no? O solamente haberla agarrado antes tal vez para, qué sé yo, para usar redes sociales, para jugar, ¿no? Con ella, y ahora la utilizas como tu principal herramienta de estudios, ¿no? Ahí estamos viendo cómo has aprendido a manejar el Zoom, ¿no? Chicos, yo veo que ustedes manejan mejor que yo el Zoom. No, bueno, no mejor, pero definitivamente hay algunos que hasta pueden mandar dibujitos, algo así, ¿no? Y eso, bueno, en lo particular yo no, yo he aprendido a enviar archivos que nos han enseñado aquí, ¿no? Pero fuera de eso, compartir pantalla, lo más básico, ¿no? Mientras que otros alumnos, pues sí le han sacado partido a todo esto, ¿no? Bien, ahí estamos viendo. A ver, por acá dice. ¿Es el profesor de RM, Miss? Sí, seguramente lo es. Sí es, ¿no? Ahí está, mira, ¿ves? Puede ser un profesor de RM o de otros cursos, ¿no? Ahí está. Bien, acá vemos qué cosas has aprendido, ¿no? Un resumen de lo que has aprendido. Dice, no solo has aprendido ya muchos contenidos en tus clases virtuales, también has ido aprendiendo cómo manejar el programa aplicativo, en este caso Zoom, cómo ingresar directo al aula. Si configuras bien, tienes que saber loguear, y si no logueas, aprendes a loguear, ¿no? Bien, rendir evaluaciones, mandar mensajes, cómo hacer un mayor uso de la PC, de la laptop, o sea, cuántas cosas has aprendido aparte de contenidos, ¿no? Que también son aprendidos, por supuesto. Vamos a dar un resumen de algunas formas de aprendizaje. Ahí está alguien mandando las imágenes, ¿no? Ahí está. Entonces, la primera es que recuerdes algo. Para que sea aprendizaje debe haber experiencia previa, porque hay cambios de conducta que no están antecedidos por la experiencia y no se pueden definir como aprendizaje. Así que primero recuerda, si va a haber cambio de comportamiento, debes fijarte que antes devenga una experiencia o haya habido una experiencia que lo justifique, ¿ya? Antecedido por una experiencia. Ya, por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo de esto, ¿ya? Haber pasado por la experiencia de ser asaltados por delincuentes que se movilizaban en una moto en una calle determinada. A mí me ha pasado esto. La diferencia es que no fue en moto lineal. En mi caso, estaba caminando y de pronto pasó una mototaxi y yo estaba caminando al hospital, de hecho, fue antes de la cuarentena, el
6, 7 de marzo aproximadamente, y recuerdo que una mototaxi está hacia mí, se va como, no sé, de donde yo estoy, todavía adelanta un poco, y se chanta ahí, ¿no? Se para ahí, se baja de ahí, y se acerca a mí y empieza, ya tú sabes, cuando esto te pasa, hay unos segundos en los cuales tú ya sabes, me va a saltar, ¿no? O sea, entonces mi reacción, la verdad, fue un poco lenta porque yo me doy cuenta que me va a saltar cuando estaba todavía a una distancia como de 3 metros, 4 metros, no podría decir, no era tampoco demasiada distancia, pero ya venía con esa cara, esa decisión de te voy a hacer, ¿no? Entonces me dice, dame, dame, dame. Entonces ya estábamos, estaba asustada y yo digo, no, no, mi reacción fue esa, ¿no? Pero algunos me dicen, pero si eso te pasa, agarra tu morral, era morral lo que yo tenía, me dice, y bótalo al techo del vecino, bótalo, ¿no? Porque ellos lo que quieren es simplemente eso. Y yo decía, ¿y qué tal si se molesta y por hacer eso me pega o me corta? No, finalmente un celular no vale mi integridad física, yo creo, ¿no? O sea, que me esté pegando, pues, tal vez por eso, porque esas personas a veces no hacen esto bajo sus 5 sentidos, ¿no? Y por eso, en mi caso fue una mototaxi. Está caminando, me robaron la cartera, se bajó uno de ellos en el caso y se fue, ¿no? Ahí está. Ahora, ya pasé por esta experiencia. Vamos a ver qué aprendí yo. ¿Aprendiste a no pasar por esa calle? No, no, porque esa calle fue en mi calle. No puedo no pasar por la calle, en todo caso. A ver, una vez que vives la experiencia, debe haber cambio de conducta para que se llame aprendizaje. Algo debe cambiar. Por ejemplo, después de esa experiencia notamos que la persona echa a correr y a gritar cada vez que una moto se acerca. Antes, ¿qué ha cambiado? Antes, cuando una moto pasaba, antes que le asalten, ella no gritaba, ella no se asustaba, pero después de haber vivido esa experiencia, ella se asusta. Profe, usted está trabajando mucho el miedo. ¿El miedo siempre es solamente lo que se aprende? No, se puede aprender el miedo, se puede aprender a enamorarse, se puede aprender a alegrarse. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita yo te voy a explicar también. Un perro puede estar así, mira. Vamos a ver, ahora con algo agradable, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, un día tú compras todos los implementos para que tu perrito empiece a salir a pasear, ¿ya? Todos los implementos necesarios. Por ejemplo, en mi caso, yo la clase pasada, no sé si les expliqué, a ver. En la clase pasada, yo les explicaba, correa, ¿qué significa? Me va a pasear, me va a pasear. Ya ellos se emocionan. Obviamente es que ya han vinculado eso, ese cambio de reacción. Ah, por favor, invitados, vayan para allá, vayan para allá. Ah, ya. Ya, ahora sí. Están, bueno, me has ilusionado. Los voy a sacar, pero cuando termine del dictado, lo siento. Entonces, si te das cuenta, como te digo, lo que ha pasado es lo siguiente. Ahorita tú ves que yo agarro la correa. Yo agarro ¿cómo se llama? El cordoncito, ¿no? El collar para ellos. Ese agarrar, ahorita para ellos ya lo emociona. No sé si te has percatado, porque sí se mostraba un poco en la pantalla. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que la primera vez que yo los saqué a pasear, cuando les compré esto, ¿tú crees que ellos se emocionaban, ellos movían la cola, etcétera? No, la primera vez estaban husmeando, ¿no? Como todo cachorrito, estaban husmeando, ¿ya? Entonces, ahora, mira, fíjate cómo es, ¿no? Ya pasaron por la experiencia de que, ya, cada vez que agarra esto, hemos paseado. Cada vez que agarra, hemos paseado. Cada vez que... Esa es la experiencia, ¿me dejo entender? Entonces, ahora ellos agarro esto, ¿y qué sienten? Alegría, mueven la cola, etcétera. Cambio de comportamiento que antes no tenían. La alegría no es un cambio de comportamiento, déjame aclarar esto. Mover la cola, así, afanosamente, mover la cola para ellos es una expresión de alegría. Entonces, antes este movimiento de cola no había. Cuando yo agarraba esto, ahora sí. Cambio de comportamiento ante un estímulo, discúlpame, producto de una experiencia. Por eso te digo, no
cierras a pensar que todo es miedo. De pronto el miedo es algo fácil de representar en los ejemplos de psicología, pero también puede ser alegría, puede ser enamoramiento, etcétera. ¿Ya? Externalizado entonces en un cambio de comportamiento. Ahora, este cambio de conducta es relativamente estable, es decir, significa, esto puede durar mucho, es cierto, cada vez que yo agarre esto, van a estar moviendo la cola por tal vez semanas, pero ¿qué va a pasar si yo por semanas agarro esto y no lo saco a pasear? Agarro y no lo saco a pasear, agarro y no lo saco a pasear. En algún momento van a dejar de mover la cola cuando agarre esto, ¿no? Entonces, un aprendizaje, ay no, pero si varias veces está caminando y escucha motos y no la saltan otra vez, escucha motos y no la saltan otra vez, escucha motos y no la vuelven a saltar, ella va a volver a ¿qué? A caminar sin ese miedo cuando escuche motos, ¿me dejo entender? Va a volver a caminar y ya no va a tener ese miedo cuando escuche andar una moto, ¿sí? Se ha perdido su aprendizaje, ese aprendizaje que le hacía tener miedo ante el sonido de una moto y que devino obviamente de una experiencia incómoda que fue el asalto. ¿Ya? Ahí está. Otras características del aprendizaje es que se configura biológicamente a través de tejidos neuronales. O sea, lo que posibilita que nosotros aprendamos es que nuestro cerebro secreta una sustancia llamada acetilcolina, ¿ya? Y esta acetilcolina genera que cuando existan sinapsis, esas sinapsis formen tejidos, hagan que una neurona se quede impregnada en la otra. Entonces se vuelva un tejido neuronal. Cada aprendizaje se codifica como tejido neuronal o también se puede codificar como huella del cerebro llamado engrama, huella nésica o engrama. Entonces se configura biológicamente a través de tejidos neuronales. Aquí estamos viendo, bueno, una visualización de los engramas en tomografías, se va a ver así, ¿ya? Se va a ver así, ¿no? Y luego vamos a hablar sobre la memoria como un proceso fundamental en el aprendizaje. Es un proceso fundamental, ¿ya? En el aprendizaje. Los tipos de aprendizaje están muy vinculados a los tipos de memoria de largo plazo. Por ejemplo, al aprendizaje motor, nosotros lo vamos a vincular a la memoria de largo plazo procedimental o procesal. Al aprendizaje afectivo lo podemos vincular a la memoria emotiva. ¿Te acuerdas de la amígdala? ¿Ya? El aprendizaje social lo vamos a vincular a la memoria episódica y el aprendizaje cognoscitivo lo vincularemos principalmente a la memoria semántica. Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que el aprendizaje y los tipos de aprendizaje están súper vinculados a procesos cognitivos variados, pero el más importante de estos procesos cognitivos que se vincula al aprendizaje es la memoria, ¿verdad? La memoria. Entonces, ahí estamos viendo. Y bueno, acá estamos viendo cómo hay distintos tipos de aprendizaje, ¿no? De afectos, de diálogos semánticos, ¿no? De motricidad, etcétera. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de aprendizaje, ¿ya? Son variados, son muchos tipos de aprendizajes, así que vamos a dividirlos en 4 grupos. El primero es el aprendizaje motor, ¿ya? Ese es el primer aprendizaje, el aprendizaje motor. Ahora, ¿qué aprendes cuando se dice aprendizaje motor o adquisición motriz? ¿Ya? Es cuando nosotros vamos a adquirir la capacidad o también la habilidad para poder realizar movimientos controlados. O sea, movimientos, pero que nosotros también controlamos y nuestros movimientos van a tener cada vez mayor precisión. Esos movimientos controlados tienen mayor precisión con el tiempo, ejecutados con intención del sujeto, o sea, con voluntad de nosotros. Se asocia a la teoría del condicionamiento instrumental, ¿ya? Esto es importante. Cada aprendizaje lo vamos a vincular a una teoría, porque como las siguientes clases ya vamos a ver teorías como tal, tienes que saber qué se aprende en cada uno, ¿ya? Entonces, el aprendizaje motor se asocia a la teoría del condicionamiento instrumental y en este caso principalmente a la teoría de Skinner, condicionamiento operante. Vamos a ver, por ejemplo, como una ratita, eso ya lo voy a explicar mejor en las clases futuras, pero una ratita es capaz de controlar el movimiento de sus extremidades superiores y apretar una palanca. ¿Por qué? Porque le damos comida cada vez que aprieta la palanca. ¿Ya? Entonces, se asocia a la teoría del condicionamiento instrumental, ¿no? Es la adquisición o
capacidad o habilidad para realizar movimientos coordinados y además, sobre todo, movimientos que nosotros podemos controlar, ¿ya? Controlar. Por ejemplo, presionar una palanca es un ejemplo. Los comandos de un videojuego, en el caso de ustedes, los gamers, ¿no? Tal vez los comandos del videojuego, como has poco a poco ido coordinando, y ahora tienes ese aprendizaje de tan controlado, es tan procedimental, tan controlado es eso, que el gamer normalmente ya ni mira el comando. O sea, ya su cuerpo nada más recuerda cómo hacerlo. ¿Te acuerdas de memoria procedimental, no? Bueno, ese es un aprendizaje motriz, o sea que el gamer ya ni siquiera está, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado, si escribes en la laptop, ¿ves el teclado? ¿Ves el teclado? O sea, yo sé que sí lo puedes ver, pero o sea, necesitas ver el teclado para escribir en la laptop, a eso me refiero. Yo, por ejemplo, casi no veo el teclado. A veces sí lo veo, sobre todo cuando la laptop no tiene tiempo conmigo. Por ejemplo, esta laptop yo la compré en junio o julio, no recuerdo bien. Mi otra laptop se me logró. Y como esta tiene barra de, ¿cómo se llama? Tiene barra de número al lado derecho y mi otra laptop no lo tenía, tenía arriba nada más. Acostumbrarme a esta ha sido un poquitín más difícil. De todas maneras, cuando se trata de digitar letras, no tengo ningún problema de no mirar, ¿no? O sea, puedo mirar la pantalla para ver si estoy escribiendo bien, pero ya, ¿no? Es un aprendizaje motor también. Miro el teclado cuando escribo. Con el teclado de la P sucede lo mismo, yo no miro. En cambio, el teclado cuando escribo. Bueno, no miras el teclado, ya está, un ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver otro aprendizaje motor. Mira, alguien que ha practicado tanto es capaz de hacer este tipo de movimientos, ¿no? Ejecutar trabalenguas, caminar en determinada dirección. Y el que estamos viendo acá es driblear un balón, ¿no? Ahí está, mira. ¿No? Los amagues, los dribleos, ¿no? La forma en cómo posiciona el pie, mira. Parece posición de empeine, fíjate. ¿No? Costado, ¿no? Fíjate. No está llegando a la punta, es de costado. ¿No? Interesante ese movimiento, ¿no? El Cuto Guadalupe, dice. No es Cuto Guadalupe, creo. Ahí está, ¿no? Fíjate ese movimiento. A ver, los grandes cracks del fútbol, el futbolito de la canchita del frente. ¿Qué tan bueno eres dribleando un balón? ¿Qué tan bueno eres haciendo un amague? ¿Qué tal? ¿Eres capaz de hacer ello, bailar con la pelota, confundir al rival, al contrincante? Sí, buenísimo, dicen por acá. Ahí está. Claro, y si eres buenísimo, sabrás que no se logra de un momento a otro, ¿no? A algunos les toma esto bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Se adquiere esta capacidad, pero a través de ensayos, ¿no? El condicionamiento instrumental tuvo un representante, tuvo dos representantes, pero voy a hablar de uno que se llama Edward Thorndike, y él decía, ¿no? Lo que te hace bueno en un movimiento es, uno, que dejas de cometer los errores que primero cometes, se llama ley del efecto, y número dos, a través de las repeticiones sucesivas de un comportamiento, nosotros tendemos a hacerlo mejor, ¿no? Nos afianzamos en eso. Él le llama eso la ley del ensayo, la ley de el ejercicio, también le dice, ¿ya? La ley del ejercicio. O sea, haces algo mucho tiempo, termina por ser más fácil realizarlo, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo de eso. Bien, ahí estamos viendo. Ahora vamos a hablar del aprendizaje social. El aprendizaje social es la adquisición de contenidos socioculturales, principalmente como resultado de la interacción. La imitación suele ser un mecanismo recurrente para poder hablar de aprendizajes sociales. Se asocia a la teoría del condicionamiento de modelos o vicario, ¿ya? Esta teoría fue propuesta por un psicólogo llamado Alberto Bandura, lo vamos a ver más adelante también a esta teoría, ¿ya? Ejemplos podrían ser que aprendamos una coreografía. ¿Cómo has aprendido una coreografía, no? Por ejemplo, a veces yo veo hay una coreografía que el año pasado veía hasta, como se dicen, hasta en la sopa, hasta el cansancio, de Fortnite, del cómo se movía el hombre araña, por ejemplo, en el videojuego de Fortnite, y su bracito extendido y su caderita moviéndolo, ¿no? Y yo veía de pronto que muchos chicos lo hacían en internet, o sea, asimilaban ese reto y lo aprendían viendo.
Pero ese es justamente aprendizaje social. Yo veo algo común en mi sociedad y lo imito, lo repito, ¿no? Muy bien, ¿qué otras cosas aprendiste socialmente? ¿Cómo cocinar? Normalmente aprendemos a cocinar un poco por ensayo y error, claro está, nos equivocamos, luego lo repetimos, pero también aprendemos a cocinar socialmente, o sea, miramos a nuestra madre cocinar, los chicos centennial como tú, porque tú eres ya de la generación centennial probablemente, quizás más que aprender a ver a su madre cocinar, tal vez han aprendido viendo YouTube. O sea, miran YouTube, quieren cocinar algo y dicen, quiero aprender esto. A ver, voy a buscarlo en YouTube, paso por paso. Entonces, tú aprendiste así, yo aprendí mirando a adultos, porque bueno, cuando yo tenía la edad de aprender a cocinar, yo aprendí a cocinar 13, 14 años, no había internet todavía, no había internet es la palabra, o sea, aquí por lo menos llegó el buscador hasta 1998 y yo te estoy hablando de 1994, o sea, que no había forma de aprender así. Uno aprendía a la antigüita, como se dice, ¿no? O sea, mirabas a alguien cocinar y tú repetías ello. Y no te sale igual porque, mira, aparte de mirarle, tienes que tener una técnica y eso te lo va a dar el ensayo y error, que ya lo hemos mencionado en la clase pasada, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahí estamos viendo adquisición de contenidos socioculturales como resultado de la interacción. La imitación es un mecanismo recurrente. Se asocia a la teoría del condicionamiento vicario o también llamada teoría de los modelos. Aprender alguna coreografía, una forma típica de saludar, por ejemplo, los coreanos se saludan así, los asiáticos se saludan así, ¿no? Y la inclinación no es cualquiera, no es así. Dependiendo de cuánto te inclines, dicen también tienes una afinidad o no con la persona. La respetas mucho, la respetas, le tienes confianza o no, etcétera, ¿no? Y eso se aprende socialmente. La sociedad te lo enseña también. Otra sería también que nosotros no hacemos eso, nosotros nos saludamos así. En Latinoamérica es común saludarse con besito, incluso a quien no conoces, ¿no? O sea, tú que recién te conoces con alguien y te dicen, oye, te presento a mi amiga. Hola. Normal, ¿no? Pero por si acaso, en países tipo Estados Unidos, saludar con besito es solo si te conoces muy bien con alguien o le quieres dar un sentido de gran confianza a esa persona, ¿no? Ahí está. Muy bien. En España se saluda con doble beso. En Argentina también, ¿ah? En Argentina yo he visto que se dan, ¿no? En Italia también, bueno, Italia y Argentina están conectados culturalmente de forma muy importante también, ¿no? Ahí está. Entonces ahí estamos viendo aprender algunas coreografías, una forma típica de salud. Ya, en Grecia se cachetean para saludarse, no sé si sabías, así que piénsalo 2 veces si vas a hacerte amigos griegos. ¿Ya? Todo esto se aprende imitando, se aprende como un contenido social, ¿ya? ¿No? Entonar la voz como nuestros coterráneos también se aprende socialmente, o sea, nuestros paisanos tienen un dejo, nosotros como peruanos tenemos dejo también, ¿no? Grábate y escucha a otros peruanos, escucha, trata de no mirarlos, escucha y te vas a dar cuenta que tenemos dejo. Hay un dejo muy común entre nosotros, ¿no? ¿Bien? Roles sexuales. ¿Ya? He leído que dicen, todos sabemos que los peruanos no tienen dejo, pero cuando yo exploro eso, a los que comentan eso son peruanos. Yo a veces digo, a quién lo dice, ¿no? He visto varias veces que dicen, el peruano no tiene dejo, el peruano. Y digo, a ver, voy a ver, ¿de qué país es el amiguito que está hablando? Peruano. Entonces, no, por si acaso todos tenemos un dejo, ¿ya? No, y ese dejo se aprende de forma social. O sea, escuchando, imitando, escuchando, imitando. ¿Qué cosa más se aprende de forma social? Los roles sexuales, ¿ya? Los roles sexuales se aprenden de forma social, no son innatos, ¿ya? No es que la mujer se comporta naturalmente como mujer o el hombre se comporta naturalmente como hombre. Por eso vas a ver que el rol sexual de una sociedad es bastante diferente al rol sexual de otra sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se sienta el español? ¿Cómo se sienta el español? Hace rato una chica me dijo, los españoles se besan de 2 besitos, ¿no? Se saludan de 2 besitos, ya. El español varón se sienta cruzando la pierna. Su pierna se cruza. Y ese tipo de sentarse aquí en Perú por lo menos, no es para hombres, no es para varones. O sea, aquí
el varón peruano, chicas, se han ido al transporte público, sabrán cómo se sientan ellos. ¡Pah! Ángulo agudo, parece que hicieran, ¿no? Con sus piernas, cuando se sientan, ¿no? Y nosotras a veces estamos así, compartiendo el transporte, la combi, por ejemplo, ¿no? Y ellos se sientan así, no, es que sus piernas son más grandes, no solo por un tema, ¿no? Tal vez también en carros grandes. Entonces, no, tanto como 180 grados, no, pero es bastante amplio su ángulo que hacen, ¿no? Las mujeres, en cambio, ¿cómo se sientan? ¿Cómo se sientan las mujeres? Pierna más cerca una de la otra, ¿cierto? A menos que esté embarazada y claro, el vientre no le permita, pero fuera de eso, sus piernas suelen estar más cortas. Y tú dices, profe, pero eso es natural. Los hombres no tienen, no, las mujeres no tienen un miembro que exponer, etc. No, en realidad sentarse así es aprendido. Y a una mujer le resultaría más cómodo, igual que a un hombre, abrir ligeramente las piernas. Abrir ligeramente es más cómodo, sí, cuando se sienta. Pero ¿qué pasa? Si yo abro eso y no me doy cuenta, ahorita ya no lo necesitas estar palpando porque es tu día a día, ya te acostumbraste. Pero si fuera así, ay no. Por ejemplo, es incómodo hacer esto en verano, porque las partes de todo tu cuerpo te están sudando, pero nosotros decimos, no, es que eso está mal, la sociedad nos ha enseñado que no, que debemos sentarnos de una manera determinada, etcétera. Acá las mujeres se sientan con piernas cruzadas, exacto. Es decir, mira, allá el español se sienta de piernas cruzadas, profe, ¿cómo se sientan las mujeres? Cruce de talón, le dicen a eso. Que acá también lo he visto, pero sobre todo en chicas que están siendo entrevistadas, a veces forzan esta forma, ¿no? Se le llama cruce de talón porque no es tu rodilla la que está debajo de tu otra rodilla, como aquí las mujeres sí hacen eso. Pongo mi rodilla debajo de mi otra rodilla, así cruzo la pierna en Latinoamérica, Perú entre ellos. Ese cruce, ya te dije, lo hacen más bien los españoles varones y las mujeres españolas lo que hacen es cruce de talón, o sea, se cruza justo en la parte de tu talón, la parte más baja de tu rodilla, ahí es donde se hace ese cruce, ¿no? Ese cruce y de costadito además, de costadito, ¿no? Y están así. Y eso, profe, ¿cuál es lo correcto? Es que ese es el tema, joven. La cultura te ha enseñado a sentarte de una manera, como te digo, según tu sexo, varón o mujer, ¿no? Yo me siento como sea, pero mi madre me las va corrigiendo a cada rato. Claro, porque se supone que ella se socializa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La familia socializa. Entonces, nuestros padres, nuestros maestros, son los que van a estar constantemente diciendo, oye, por si acaso, tal. A mí se me ha escapado hace como unos, no sé, 3, 4 años atrás, recuerdo que una vez escuché a una chica decir groserías en el salón, o en el, no, sí, fue en el salón, que dijo, Tamare, ¿qué tienes, chola? Algo así dijo ya, Tamare, ¿qué tienes, bona? Algo así dijo ya. Y entonces yo le dije, y este fue mi error, obviamente, pero yo le dije, señorita, ¿qué pasa? Se ve muy feo que usted hable así. Se ve horrible que una señorita, así le dije ya, se ve horrible que una señorita hable así. Y sí, se ve horrible, pero el tema es que mi error fue decir que una señorita hable así, ¿me dejo entender? O sea, se ve feo que un hombre, sí, ya lo sé, Daniel. Ya, hay veces no, exacto, nadie debería hablar así, lo siento, sí, es cierto, tienes razón. Se ve feo igual que un hombre hable así, se ve feo que una mujer hable así, tiene razón. A veces se nos escapa, disculpa, fuimos criados bajo el estigma de lo que debe hacer alguien. Se ve feo las dos, ¿correcto? Se ve feo que ambos hablen mal, o sea, arde el oído igual hombre, igual mujer. Y si a ti, por ese acaso, te arde más el oído que una mujer hable así que un hombre, recuerda, eso es un aprendizaje social. Te han metido ese chip de decir, el hombre sí puede hablar así y es normal, o es cotidiano, o es se normaliza eso, pero la mujer no. No te digo que sea bonito hablar así, se ve feo en ambos, es cierto, ¿no? Son las mismas palabras, los dos son seres humanos, pero la sociedad nos va a enseñar, aquí sí, aquí no. Esto es correcto, esto es incorrecto, ¿no? Ahí está. Las actitudes también, las actitudes también se aprenden socialmente. ¿Te has dado cuenta que yo, a pesar de hablar de los sismos, a veces he caído también en los estereotipos sexuales, ¿no? Esa es una actitud, ¿verdad? Esa es una actitud.
Ahora, vamos a hablar de los otros aprendizajes. Cognoscitivo, aprendizaje de conocimientos, o sea, cuando adquieres información, en otras palabras, ¿ya? Tanto de forma sistemática, o sea, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje es cuando es sistemático, así también cuando adquieres conocimientos de forma espontánea. Por ejemplo, adquieres conocimientos a través de tus padres, a través de un periódico, de una revista, etcétera, no de forma sistemática como es la educación, ¿no? Como es la educación. ¿Ya? Entonces, recuerda, el aprendizaje cognitivo tiene dos vertientes. La educación, que se supone que es cuando tú aprendes cognitivamente información de forma sistemática a través de un proceso llamado de enseñanza y aprendizaje, la educación. Y luego está el aprendizaje que no requiere de la educación, que es más informal, pero que también maneja información. Por ejemplo, justo ayer te estaba recordando en redes, alguien dijo en mis contactos, puso, ¿cuándo te enteraste de que el lunes es por luna, martes es por Marte, miércoles, ¿no? Entonces empiezan a decir eso, ¿no? Es por Mercurio, jueves es por Júpiter, viernes es por Venus, ¿no? ¿Cuándo te enteraste de eso? Y yo recuerdo, yo leí esa publicación y yo digo, yo me enteré de eso más o menos cuando tenía 10 años aproximadamente. Lo recuerdo porque yo viví hasta los 11 años en San Juan de Miraflores y yo lo aprendí antes de ello, ¿no? Entonces, era el año 1991 aproximadamente cuando yo lo aprendí, 1991. ¿Y cómo lo aprendí? Eso sí lo recuerdo más o menos, ¿ya? Mi papá compraba un libro, una revista que salía mensualmente llamada Selecciones Reader Digest, ¿ya? Entonces, esta revista que desde el 45 se estaba reproduciendo, era como el Wikipedia de la época, ¿ya? Porque era una revista todo tema, medicina, cultura, lingüística, todo, ¿ya? Y era muy bonito. Y mi papá cuando encontraba una sección, algo que le resultaba curioso, interesante, nos solía comentar eso o en el almuerzo o después. Y entonces nos hacía la pregunta, oye, ¿por qué crees que se llama así? Y entonces una vez dijo, ¿no? ¿Por qué crees que se llama lunes, martes, miércoles, jueves? Y nosotros, no sé, ¿no? Y él dijo, es por los planetas. Y eso lo recuerdo, fue más o menos en el año 91, como te digo, cuando él dijo eso, lo había leído en esta revista, lo comentó en el almuerzo, creo que fue esa vez, sí, fue en el almuerzo o en el posalmuerzo, estábamos en la mesa y eso pasó. Ahora, ese conocimiento, él no es profesor, así que ese conocimiento él lo ha transmitido de una forma no sistemática. Es un aprendizaje cognitivo el que nos hizo, sí, nosotros aprendimos cognitivamente, adquirimos información, pero no a través de forma sistemática. Esta era más bien de forma espontánea, me dejo entender. Transmisión de boca a boca, como le decían antes, ¿ya? Entonces, aquí los primeros aprendizajes, los llamados de forma sistemática, se van a llamar también aprendizajes académicos, o sea, los que son cognitivos pero sistemáticos, ¿ya? Porque los otros solamente son cognitivos, no académicos. Y estos aprendizajes se vinculan a teorías cognitivas de aprendizaje que más adelante vamos a ver, Brunner, Ausubel. Ejemplo, aprender sobre los meses del año, ¿no? Aprender sobre los meses del año, cuando tú entras al jardín lo puedes aprender o puedes aprenderlo antes. Las propiedades de la materia también, ¿no? Aprender cuáles son las propiedades. No se crea, no se destruye, tiene masa, ocupa un espacio, etc. Aprender eso. También lo aprendiste en el colegio, ¿no? En el jardín, en el colegio. Bueno, esto lo aprendes principalmente en el colegio. Las fórmulas matemáticas, también en el colegio y ahora también en la academia. Los periodos históricos, también lo aprendí. Todos estos son conocimientos, ¿verdad? Estos conocimientos los aprendiste de forma cognitiva, académica, cognitiva, sistemática, o sea, los aprendiste a través del proceso de enseñanza, aprendizaje, algo formal, la educación. Más recuerda que también has aprendido de forma no sistemática y también han sido conocimientos. El ejemplo que te hice, ¿no? De cómo algunas cosas las has aprendido porque lo hablaste con tu papá, porque te fuiste enterando por ahí, no en el colegio, no en un libro de colegio en todo caso. A ver, aprender nuestros nombres, por ejemplo, eso lo sabemos desde antes de pisar un jardín, ¿no? Entonces, aprender nuestros nombres.
Aprender a manejar el programa de enseñanza virtual, por ejemplo, aprender paso a paso el Zoom, ¿no? Ahí está, el Zoom. Algunos lo aprenden porque van preguntando a otros y ellos le dan la información de cómo hacer y qué hacer. Otros lo aprenden porque tal vez encuentren en un tutorial hacer ello, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a hablar del aprendizaje afectivo. El aprendizaje afectivo es la adquisición de sentimientos, pero también aprender a emocionarse. Si bien es cierto, yo te he enseñado que la emoción es básica, o sea que puede ser innata, hay emociones, y hoy día tiene que quedarte claro eso, porque eso va a prepararte para la siguiente clase que se llama condicionamiento clásico. Hay emociones que sí se aprenden, y las vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Pero recuerda, no toda emoción es innata. No toda emoción es innata. Hay emociones que sí se van a aprender, ¿ya? Entonces, esta será aprender a emocionarse frente a estímulos que en un inicio no provocaban dicha emoción. Por ejemplo, lo que le hice hace rato al perrito, de enseñarle esto y él se emocionaba, pero antes yo te decía, antes eso, yo agarraba esto la primera vez y no lo emocionaba, porque hasta ahora no lo había paseado, ¿no? Entonces ahí estoy viendo. Aprender a emocionarse frente a estímulos que en un inicio no provocaban dicha emoción. Aprender a controlar nuestras emociones de manera oportuna. Esta se relaciona a la teoría del condicionamiento clásico, por si acaso, ¿ya? El aprendizaje afectivo se va a vincular mucho a la teoría del aprendizaje del condicionamiento clásico. En la siguiente clase veremos esta primera teoría, ¿ya? Los ejemplos, aprender a expresar nuestros afectos, son aprendizajes afectivos. También experimentar miedo frente a las arañas, ¿ya? Por ejemplo, la aranofobia, a amar a nuestros hermanos y odiar la injusticia, ¿ya? Ahí estamos viendo algunos aprendizajes afectivos. Ya está. Ahora, vamos a ver cuáles son aquellas conductas que no se aprenden, así que ahí hay que estar atentos, ¿ya? Si bien es cierto, el reflejo es susceptible de aprendizaje, hay algunos reflejos que son innatos. Igual como te dije hace rato, hay emociones que se aprenden y hay otras que no, que nacemos con ellas. Igual pasa con los reflejos, ¿ya? El reflejo es, por si acaso, no me refiero a tu proyección en el espejo. No, ese reflejo no. Reflejo es como conducta-reacción, a eso me refiero, ¿ya? El reflejo es una conducta de reacción, una conducta automática, ¿ya? Esta, por si acaso, tiene dos naturalezas, los reflejos que se aprenden y los reflejos que no se aprenden. Ahorita yo te voy a explicar los reflejos que no se aprenden, que ya nacemos con ellos, ¿ya? Entonces, vamos a ver por acá. O que no necesitan de una experiencia previa, tal vez necesitan de un grado de maduración nada más. A ver, parecía que iba a estornudar. A ver, de hecho, si hubiera estornudado, de verdad que sí tenía ganas de estornudar, no sé qué pasó. Pero de hecho, si hubiera estornudado, ese sería un reflejo. Ese sería un reflejo. Nosotros estornudamos porque hay algo en el ambiente que está generando una alergia en nosotros normalmente. ¿Ya? Entonces, estornudar es un reflejo ante algo en el ambiente que genera ello. ¿Ya? Ahora, vamos a ver aquí. Ese es un ejemplo, ¿no? El estornudar. Sí, de verdad que sí me dio ganas, pero ya se me fueron las ganas. A ver, ¿qué es un reflejo? Primero, acciones que no controlas, son reacciones, por el sujeto que las ejecuta, por ti. Se pueden presentar desde antes del nacimiento, por lo que algunos autores como Jean Piaget las denomina instintivas, aunque eso está entre duda. Ahorita yo te voy a decir cuándo es reflejo y cuándo instinto, pero bueno, algunos las llaman como instintivas. Mira, está entre comillas, como diciendo que no son instintivas, sino que algunos lo han mencionado así. Aunque se diferencien de estos por su simplicidad. Es decir, ¿quiénes son simples? Los reflejos son más simples, son movimientos más simples que los instintos. Los instintos son movimientos más sofisticados, más complejos, mientras que los reflejos son más simples, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? La naturaleza de un reflejo es diversa. Por ejemplo, pueden haber reflejos de la médula espinal. Un ejemplo, ¿ya? Reflejo de la médula espinal puede ser, yo te pincho con una aguja, estás distraído, te pincho con una aguja y tú haces, ¡ay, qué tienes! ¿No? El qué tienes sí lo puedes controlar, pero hacer esto, cuando una aguja alguien te lo ha puesto de casualidad o
o a propósito, pero te lo he hecho así, y tú retiras la mano o simplemente tu mano tiembla ante el ingreso de la aguja, ese es un reflejo y es de glandulares, ¿ya? Profe, ¿cuál es un reflejo glandular? El que activa ellas, las glándulas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hueles cebolla? Cuando hueles una cebolla que tu mamita está picando. ¿Has estado alguna vez mirando así de niño atento cómo tu mamá pica cebollas? ¿Qué pasa cuando hueles la cebolla? ¿Cuál es tu reacción? Tu reacción. Lagrimitas, exacto, lacrimación, ¿verdad? Ya. Y eso significa que es una reacción, no es algo que tú digas, voy a llorar. No, en realidad eso es un reflejo y es glandular porque lo está generando las glándulas lacrimales. ¿Me dejo entender? El que te hice ahorita de la prueba de la comida también es reflejo y es un reflejo glandular salival. ¿Ya? Existen entonces la sudoración, la salivación, la lacrimación, son o el botar el moquito, son reflejos porque son incontrolables y son glandulares. ¿Está bien? Ya está. Ahora sí. Ya te hablé de los medulares y ahora te estoy hablando de los glandulares. Vamos a los viscerales. Hay otros reflejos como los viscerales. ¿Cuáles son? Todos aquellos movimientos que tus órganos generen sin que puedas controlar. Participa principalmente el sistema nervioso autónomo acá. ¿Ya? Por ejemplo, el latido cardíaco es un ejemplo de reflejo visceral. Todo el tiempo está. Estos se llaman también reflejos vitales automáticos. El latido cardíaco es un reflejo visceral. ¿Está bien? ¿Qué más? El movimiento peristáltico que realizan nuestros órganos de digestión también es un reflejo visceral, porque visceral es porque el que está realizando el movimiento automático, si te das cuenta, son vísceras. El estómago, el intestino, el corazón, etc. Respirar es un reflejo, sí, pero recuerda, es un reflejo llamado primitivo, o sea, en realidad tú puedes controlar este reflejo, ¿no? Hay gente que para nadar puede controlar la respiración. Entonces, algunos le dicen reflejo primitivo o también vital, porque no puedes controlarlo por mucho tiempo, después de un rato te morirías, ¿no? Ahí está. Que tu barriguita suene cuando tenga hambre. Eso también, sí, ese sonidito es un reflejo visceral. Entonces, vamos a retroalimentar, ¿sí? Mira, reflejo, comportamiento automático o reactivo ante un estímulo. ¿Está bien? Reflejo, movimiento simple. Eso sí tienes que recordarlo. Es automático, es una reacción y es un movimiento simple. Porque ahorita yo voy a pasar instinto, a explicarte instinto. Y quiero que entiendas que esa es la diferencia. Instinto es movimiento sofisticado, complejo, mientras que reflejo es movimiento simple. Otra cosa, los reflejos, naturalezas diversas. Podemos hablar de medular, cuando normalmente los nervios espinales participan a través de la médula. Glandular, cuando implica normalmente secreción de algo, ¿no? Secreción de algo. Por ejemplo, sudoración, salivación, lacrimación, etc. Es también reflejo glandular. Visceral, cuando el órgano es el que lo realiza. O sea, el órgano interno. A eso me refiero. Corazón, pulmón, vejiga, colon ascendente, colon descendente, etc. ¿Ya? Entonces, visceral, ¿ya? Ahora sí. Ahora, aquí te doy ejemplos para redondear todos estos. Lagrimear, salivar, temblar, sudar, enervar la piel, o sea, piel de gallina, parpadear ante estímulos intensos. Este de parpadear ante estímulos intensos es medular, ¿ya? Son algunos de los tantos reflejos que tenemos, ¿ya? Si bien es cierto, los reflejos son innatos, hay reflejos que se activan ante ciertos estímulos después de una experiencia. O sea, hay posibilidad de que aprendamos a responder ante ciertos reflejos, ¿ya? Es decir, se podrán condicionar, se podrán aprender algunos, no todos. Otros no necesitan de aprendizaje, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos de los que te he explicado. Mira, reflejo de contracción pupilar ante la luz. Este reflejo, discúlpame, visceral, ¿no? Entonces, mira, reflejo de contracción pupilar ante la luz. Mira, mucha luz, ¿qué va a hacer tu pupila? Chiquitita, mira. Mucha luz, tu pupila se contrae. Ahí está. Reflejo de dilatación pupilar, cuando hay poca luz, más bien. Mira. Y eso tú no lo controlas, ¿ah? Es un movimiento automático, simple, ¿no? Mira. Y acá está su lagaña todavía.
Ahí está, ¿no? Ahí aparece la profesora a las 8 de la mañana. Ya está. Vamos a ver, conductas no aprendidas. Ahora sí, vamos a hablar del instinto, mis amores, ¿ya? Vamos a hablar del instinto. Creo que por acá te tengo un video, pero primero voy a calcular mi tiempo porque el tiempo es oro en psicología. Ya, vamos a ver acá. Si tengo un video. Ah, ya, primero tengo que cerrar el video anterior. Patrones de comportamiento, como la búsqueda del mar cuando nacen las tortugas, la apertura del pico de un pichón o la succión de un mamífero al nacer, se desarrollan con un mínimo de experiencia previa. Aunque el comportamiento puede refinarse con posterioridad, el patrón en apariencia aparece esencialmente completo la primera vez que el organismo se encuentra frente al estímulo pertinente. Este patrón de comportamiento, llamado innato, tiende a ser estereotipado, rígido y predecible. Los comportamientos fijos o estereotipados son iniciados por estímulos externos llamados estímulo señal. No tienen un control de retroalimentación externo, es decir, una vez que se dispara, prosigue paso a paso hasta su finalización. Eso es lo que vamos a entender por comportamiento innato, ¿ya? Ahora vamos a ver si por acá está el otro video. Miren, aquí se va a explicar el instinto, que ahorita yo también voy a explicar poco a poco. Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su... Ya, un ratito ya. A ver, vamos a ver. Nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte.
Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención. Según Lorenz, este mismo fenómeno tiene lugar entre las distintas especies animales. This cock thinks he's a duck. And the cock, on the other hand, became firmly fixated on ducks. So will this see this cock? Yeah. Cock always in company, always trying to force his company on ducks and even courting ducks and not finding any response. Por tanto, el sentimiento de identificación no sabe de barreras entre especies. Viene a ser algo así como la libido explorada por Freud. Por otra parte, para Lorenz, la agresividad es básicamente defensiva y cuanto más unido esté el clan que se defiende, mayor será esta. Si esto es cierto en el caso de los animales, aún lo es más en el de los hombres. We do not know one non-aggressive animal which does form anything comparable to the bond of friendship between two human individuals. And from the point of view of evolution, this is quite easy to understand because a personal relationship evolved in the animal kingdom wherever it became necessary for two individuals, two or more individuals, not to fight each other, but to cooperate against other fellow members of the species. Salvo por cuestiones alimenticias, los animales se enfrentan a otros animales de su misma especie, como por ejemplo estos peces del acuario, y se trata más de un ritual que de una lucha a muerte. Pero el hombre dispone de armas que matan a distancia y en masa. ¿Acaso el hombre no está poniendo a su especie en peligro? Konrad Lorenz responde de forma matizada. I am optimistic because I wouldn't have the impulse to preach sermons about the dangers of humanity if I were not fundamentally an optimist. But the danger is very great. I mean, if anybody tells me that he does not believe in the survival of humanity for even the next few hundred years, I have nothing to say against it. I have no arguments. Man may survive, you see. Man may evolve into something higher and better. But there is no law of nature which makes him do so. He has jolly well to see about it himself. Todo depende de él, ¿no? O sea, esa es la diferencia. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que cuando nosotros experimentamos necesidades, a diferencia de un animal, el animal lo resuelve de manera instintiva, ¿no? El hombre lo resuelve de forma consciente a través de los motivos. Y como los motivos son superiores, el motivo lo construye en cierta medida la sociedad. Por eso, una sociedad individualista donde se supone lo que importa eres tú, priorizan siempre tú, sin importar al otro, sin importarte que para eso tendrías que pisarlo, irte por encima de él, tendrías que tomarlo como escalón para ascender. Tarde o temprano el hombre obviamente va a destruir a la sociedad y va a destruir su esencia, porque se supone que nuestra esencia es ser sociales, justamente, ¿no? Estamos entonces en ese peligro, ¿no? Pero sin dejar de reconocer que ya no somos instintivos, o sea, somos seres conscientes, somos seres sociales. O sea, cuando te digo conscientes, me estoy refiriendo a nos damos cuenta de las cosas que hacemos, ¿no? No moralmente, no en el sentido moral, sino nos damos cuenta de las cosas que hacemos. No actuamos ciegamente como el instinto. Es entonces el instinto, número 1. Patrón fijo de comportamiento o conducta animal. Esa es una definición de Hernán Hitz. O sea, el instinto hace que un animal de una determinada especie actúe de una forma exacta, rígida, estereotipada, ¿ya? En relación a un estímulo. Por ejemplo, una cosa que mi mamá me contaba de sus animales en la granja, ¿no?
cuando un becerrito perdía a la mamá era sacrificada, etcétera. A veces la sacrificaban por la necesidad, etcétera. ¿Qué hacía? ¿Qué hacían en la sierra para que la otra hembra que había tenido becerros adopte, así entre comillas, adopte al huerfanito? ¿Qué hacía? Fácil, mira, agarraban la placenta de la mamá, de la que está viva, que tiene ahorita, agarran su placenta y le hurtan con esa placenta, o si no hay placenta, con lo que está todavía, es una madre reciente, así que tiene ferormonas todavía, y le embadurna la parte de su traserito, ¿no? Cerca a su vaginita, le embadurnan al nuevo becerrito. Entonces, ¿qué hace la becerrita ahí? Huele a este becerrito y al olerlo lo empieza a cuidar. ¿Por qué? El instinto es que debe captar las ferormonas de su propia placenta, de su propio, vamos a decir, de su propio interior, para que al olerlo, instintivamente se activa, que yo le voy a cuidar como si fuera mi hijo. ¿Me dejo entender? No es que diga, pobrecito, ha sido abandonado, necesito una madre, lo voy a adoptar. Si no hiciéramos este procedimiento de embadurnar y lo ponemos al becerrito, lo más probable es que o no lo alimente o hasta lo ataque, por si acaso. Y similares conductas han hecho. Por eso yo digo, la maternidad, el comportamiento maternal en animal es instintivo. Es instintivo. Y puede parecer mal lo que voy a decir, pero es bien injusto cuando en Facebook uno a cada rato dice, hasta los animales son mejores que los humanos, porque ellos sí defienden a sus crías y que los defienden porque quieren, los defienden porque tienen conciencia, los defienden porque lo han decidido o los defienden porque ciegamente deben seguir un patrón fijo de comportamiento. Y ese es el tema. Y yo quiero a los animales por si acaso, pero no por eso me voy a enseguecer a decir que esto actúa mejor que este otro, que es mi especie. No es así. Entonces, estamos juzgando de forma inadecuada, creo yo. ¿Ya? No te digo que el hombre sea mejor que el animal. Te estoy diciendo que estarías comparando dos cosas bajo condiciones o vamos a decir así, bajo estándares distintos. ¿Ya? Otra cosa, el instinto es innato. Es inflexible, inalterable y común a todos los miembros de esta especie. Es decir, el instinto maternal del gato es exactamente el mismo para todas las gatas. El instinto maternal de las perras es exactamente el mismo para todas las perras, pero como son distintas especies, sus instintos maternales en algo pueden diferir entre ellas. Pero sí, individualmente, las gatas se comportan casi similar frente a sus cachorros, como las hembras también de los perros se comportan similar frente a sus cachorros. O sea, dentro de ellos, fijo, inalterable y común a todos los miembros de esa especie en específico. ¿Ya? Los instintos se desencadenan frente a determinados estímulos y durante un determinado grado de duración. Por ejemplo, las ferormonas. Hay ferormonas de maternidad y hay ferormonas de cópula, etc. Olores determinados que despiertan ciertas actividades, ¿no? El instinto desencadena una secuencia de comportamientos, por ello suele ser más sofisticada que el reflejo. No es lo mismo hablar de cerrar los ojos, hacer esta retracción que es simple, que hablar de, por ejemplo, limpiar la placenta, luego comerse el cordón umbilical, luego amamantarlos todo lo que se pueda, o cargarlos, etc. Ahí te das cuenta que el instinto es mucho más sofisticado que el reflejo, porque el instinto es una cadena de varios comportamientos orientados a que se preserve la especie, por ejemplo, en el caso de el instinto maternal. Mientras que en el caso del reflejo es simplemente una retracción, una reacción más simple, ¿ya? Ahí está. Ejemplo, la preservación de la especie, el cuidado de las crías, el cortejo del macho a la hembra, normalmente, en algunas especies de la hembra al macho, ¿sí? Y el apareamiento sexual son conductas instintivas porque exigen más que un simple reflejo, más que un simple movimiento, más que una simple reacción. Más que ello, exigen una cadena de comportamientos, ¿ya? Ahí está. Aquí vemos el instinto de, por ejemplo, la limpieza que le hacen primero las madres de los felinos a los felinos félidos, ¿sí? La limpieza que le hacen, luego el mismo felino lo va a hacer cuando ya tenga edad suficiente, ¿sí? Y luego estamos viendo la limpieza de las hembras a los pequeños cachorros. Mira, cuando ellos orinan, la mamá les va a ir lamiendo la parte donde han orinado
para limpiarlos, ¿no? Y así, mientras ella lo lacte, su leche sea lo único que ella lacte, ¿ya? Lo que ellos lacten, perdón, te vas a dar cuenta que se comen hasta su caca, disculpen, su excremento, en los primeros días. Cuando le cambias el alimento, la mamá lo huele, ya no lo reconoce como suyo, ya no lo come. Solamente sigue lamiendo la pis, ¿no? Pero ya no la defecación. Interesante, ¿no? Ahí está, tienen que oler algo específico. Conductas no aprendidas. Por ejemplo, otra no aprendida es la maduración. Aquí vamos a ver, por maduración se entiende, disculpen, un proceso biológico que se despliega durante el desarrollo de un individuo, ¿no? O sea, hay conductas que tú vas a ver que nosotros vamos a empezar a mostrar, nosotros, los animales también, vamos a empezar a mostrar de pronto, por lo tanto, cambio de conducta también, pero va a ser condicionado por nuestro desarrollo, nuestro reloj biológico a determinada edad, y también va a ser condicionado por nuestra especie, la herencia, también cuenta aquí, ¿ya? Programados genéticamente de acuerdo a una especie y con mayor precisión a nuestros progenitores inmediatos. O sea que cada uno sigue el ritmo de maduración de su progenitor, por si acaso. ¿Ya? Se generan cambios en el organismo que conllevan a alcanzar cierta condición, ¿no? Por ejemplo, de pronto el estirón puberal, de pronto el crecimiento de los senos, hasta cuánto crecen, en qué momento crecen bastante, etc. Es un ejemplo, ¿ya? El grado de maduración puede propiciar la adquisición de ciertos tipos de aprendizaje como el cognitivo o el motor, ¿no? Piaget versus Sis. Ahí estamos viendo, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, Piaget decía, ¿no? El cerebro debe madurar en una condición y tu cuerpo debe madurar en una condición para desarrollarte cognitivamente. ¿Te acuerdas? Cuando hemos visto Piaget se decía eso, ¿no? Epistemología genética, decía él, ¿no? Está. Y Hernán Kiss dice, ¿no? El cuerpo debe alcanzar un periodo de madurez necesaria, maduración necesaria, para que tú puedas aprender a caminar, que puedas aprender después, no sé, a nadar. Debe haber un grado de maduración en el cuerpo para poder aprender motrizmente, y lo que dice Pérez es más bien debe haber un grado de maduración en el organismo para que nos desarrollemos cognitivamente, ¿no? Ahí estamos viendo ello. La maduración influye en el momento en que aparecen o desaparecen conductas instintivas y reflejas. Es decir, si tú ves que aparecen ciertos reflejos que antes el niño no tenía, o más bien desaparecen ciertos reflejos que antes el niño no tenía, es porque en realidad está programado genéticamente que a determinada edad tengan estos reflejos y luego ya no los tengan. No sé si te acuerdas que cuando vimos que decíamos, nacemos con varios reflejos en los primeros meses, ¿verdad? Nacemos con un montón de reflejos. ¿Te acuerdas? Babinski, el moro, le hacíamos así, el pie se torcía, le hacíamos aplaudir y decía así, así se retraía el moro, le poníamos así, tenía reflejo de succión, ya. Pero en algún momento ya no tienen esos reflejos primitivos, ¿no? Esos reflejos que Piaget describía, después ya no los tienen. Entonces uno decía, ¿por qué pierde el reflejo? La respuesta, se pierde el reflejo porque el cuerpo está madurando. ¿Me dejo entender? Hay reflejos que cuando se pierden, lo que nos está mostrando es que ya el cuerpo está sometiéndose a un proceso de maduración. El cerebro ya no está tan primitivo para tener tantos reflejos y ahora está en la capacidad de aprender movimientos controlados, porque recuerda, el reflejo no es un movimiento controlado. Algunos reflejos perdurarán toda la vida, pero hay otros reflejos que se desaparecen ahí nomás, a los 2 meses, 3 meses de vida, ¿ya? Eso es un buen indicador, que los reflejos desaparezcan, si es que obviamente están condicionados por nuestra maduración. Ojo, no por un accidente ni nada de eso, ¿ya? Ahí está. La maduración entonces influye, ¿no? También influye en el instinto. Claro, nosotros no lo tenemos, pero el animal también tiene un instinto y la maduración influye. Por ejemplo, ahorita mi perrita está en celo. Ahorita está en celo. No estamos vigilando para que no la monten por ahí, ¿no? Por ejemplo, ya no la sacamos si nosotros no estamos, ¿no? Ya nos vino con su domingo 7 la otra vez, así que ya nos ha traumado, ¿ya? Está en celo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes cómo nos damos cuenta que está en celo? Orinan los perros en la entrada. Es horrible. Los perros vienen, huelen y orinan. Es horrible, ¿ya? Ahora, ella ha tenido machos, pero como estos machos todavía tienen, justo hoy día, están cumpliendo 4 meses, porque ellos nacieron el 30 de junio. ¿Ya? Entonces, estos machos
que ya ha tenido, ahorita tienen 4 meses. Y no la quieren montar, ¿por qué? No la quieren montar si ellos son machos, porque son sus hijos. No, no es por eso. No hay códigos en ellos. Cuando ellos tengan la edad suficiente van a querer montarla. Para eso nosotras ya las vamos a castrar a ellos, creo. ¿Ya? Entonces, no es que ellos ahorita tengan el comportamiento y luego lo aprendan. No, es que ahorita no tienen el grado de maduración para activar el instinto sexual, me dejo entender. Pero más o menos en 2 meses más o 3 meses más ya lo van a tener. Dependiendo de las razas, algunos demoran 1 año, algunos medio año, y como ella ha tenido un cruce con más de un animal, no sabemos si va a ser pronto o no. Nos vamos a garantizar en el menor tiempo posible, que son los 6 meses, ¿ya? Acá estamos viendo otros, ¿no? Otros grados de maduración en el cuerpo del ser humano. Entre los 11 y 15 años, los adolescentes pasan por varios cambios, los cuales no solo modificarán su cuerpo, sino también su personalidad. Es común que muchos empiecen a mostrar conductas inestables. Por ejemplo, el adolescente y sus conductas inestables son un ejemplo de conductas no aprendidas, ¿no? Solamente es que el cerebro está cambiando. Otros serán los estados temporales del organismo, ¿ya? Hay algunos estados temporales que pueden generar algunas conductas momentáneas que son cambiadas. Por ejemplo, pueden ser originadas por factores externos o internos, por ejemplo, una condición de enfermedad congénita, o algunos pueden ser también externos, ¿no? Algunos episodios de excitabilidad neuronal en animal o personas pueden desencadenar conductas disfuncionales o de activación o aletargamiento. Por ejemplo, el beber o ahorita vamos a describir esta enfermedad. Otras causas son cansancio, enfermedad, ingesta de sustancias pueden generar modificación temporal en el comportamiento de los sujetos. Mira, por ejemplo, este perro tiene algo llamado distimia o síndrome de furia. Los vas a ver en algunos, se han criado perros, no siempre es, pero este perro, mira, a veces está tranquilo y de pronto se excitabiliza demasiado y empieza a correr de acá para acá como loco, como poseso, ¿me entiendes? Corre, corre. Y después de rato está tranquilo. Ese es un síndrome, un estado temporal que le hará modificar, pero no es que lo ha aprendido, no es que ese cambio de comportamiento es que lo ha aprendido, no. Es lamentablemente es un estado temporal que él tiene que se debe obviamente a una disfunción en su organismo, en su cerebro en este caso, ¿ya? La ingesta de alcohol también puede generar un estado temporal que puede hacer que hasta el más pasivo a veces se vuelva agresivo o el que es agresivo se ponga a llorar. Un cambio de conducta producto de ello. Y bueno, acá te muestro del cansancio, después de muchas horas de estudio puede alterar nuestra capacidad de aprender y el sueño, al igual que el cansancio, también puede perjudicar nuestra capacidad de aprender. Estudios demuestran que dormir pocas horas de forma continua altera en la retención de contenidos y también alterará en sí nuestra forma de aprender. Bien, ahí está. Bien, chicos, vamos a compartir pantalla sobre el solucionario. Ahora sí. Y empezamos con la pregunta número 1. Ahí está. Perdón. La semana 21. Es la semana 21, disculpen. Sesión 21. ¿Y por qué esta semana 21 dice acá? Está bien, qué raro. Un ratito ya. No sé si está aquí. Ya, ahí está. Muy bien. Ay, perdón. Ahí está. Copia, por favor. Captura pantalla la pregunta 2. ¿Sí? Esta se relaciona al condicionamiento clásico, que sería la clase próxima. Aquí ha habido un desfase. Disculpen, chicos. También mi error no haber revisado el material que voy a entregar. Yo lo vi como semana 21 y para tu ciclo, pero bueno, ahí está. A ver, chicos. Ya la siguiente yo te voy a explicar si es que no ha pasado. Ya, ahí está. 3D, muy bien, ahí está. Ahí está la pregunta número 4, ¿ya? No te olvides de revisar esto porque esto nos va a servir para la clase siguiente, ¿ya? 4B, muy bien, ahí está. Ahí está. Captura en pantalla
No se olviden de capturar pantalla o tomar fotito. Esta es la pregunta 5, ¿ya? Y hasta aquí sería, chicos, este tema de 5 preguntas, ¿sí? Ahí está, ¿no? Muy bien. 1B, 2D, 3. Ya está. Correcto, César. Ya. Espero que hayan capturado pantalla. No, hasta aquí sería, ¿ya? Miss, veo que esas preguntas también están en el intranet del alumno, como semana 21. ¿Así? ¿Así? A ver, las voy a revisar otra vez, muchachos. Me dice que sí, que es tal como está figurando el intranet de ustedes, la señorita auxiliar. Yo lo voy a verificar y ya, si es que hay un cambio, yo la siguiente semana les traigo su material de complementación, ya no se preocupen. Bien, chicos, hasta aquí sería, no le quito más tiempo, hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, un abrazo.